Cada año se diagnostican en España unos 900 nuevos casos de esclerosis lateral amiotrófica, la tercera enfermedad neurodegenerativa más común y para la que aún no existe cura. Hoy nos acompaña un especialista, el doctor Gerardo Gutiérrez, que nos explicará con detalle cómo afecta esta enfermedad a las capacidades motoras. Será aquí, en ¿Qué me pasa, doctor? Bueno, pues en efecto aquí estamos en esta mañana en que queremos tratar uno de las patologías que más trastorno causan cuando se dice el diagnóstico cierto, porque mientras están a la expectativa hay que hacer algunas pruebas y los especialistas lo intuyen por la sintomatología, pero luego lo confirman. Y ese día que lo confirman, ese momento es ciertamente duro. Días atrás se ha celebrado el Día Mundial Internacional, concretamente, de la esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA. Ustedes ven que hay muchos movimientos sociales al respecto, porque al menos uno de cada 800 españoles desarrollará ELA, una enfermedad que es la esclerosis lateral amiotrófica, a lo largo de su vida. Este es el comunicado de prensa, porque lo quiero señalar porque hay diferentes gabinetes de comunicación, pero el gabinete de comunicación de la Sociedad Española de Neurología ciertamente funciona muy bien, en todos los sentidos. Y siempre está presto a atenderlos, y eso lo quiero significar aquí ante ustedes. Bueno, hoy viene un especialista que trabaja en el Hospital Reina Sofía, que está muy cerca de lo que es este grupo de A3 Media, de Antena 3, donde están todas las cadenas de este grupo A3 Media, pero él también es el coordinador precisamente de las enfermedades neuromusculares en la Sociedad Española de Neurología. Bueno, doctor Gutiérrez, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Por qué le dio por esto a usted? Por las enfermedades neuromusculares. Pues me viene de familia. Mi padre fue un neurólogo especialista en enfermedades neuromusculares, quizá el pionero. No se corte, no se corte nada. Con un padre no hay que cortarse nunca. No. El pionero de las enfermedades neuromusculares en España y sobre todo en Madrid. Y bueno, el creador de una escuela muy importante de estudio de las enfermedades neuromusculares en el Hospital 12 de Octubre. Y bueno, supongo que por herencia me ha llegado. Hay que subir un escalón más siempre, ¿no? Siempre. Siempre. Sobre todo porque viene dado. Bueno, usted es experto en electromiografía, también por la sociedad, más de 70 publicaciones, 60 comunicados, miembro de la sociedad, como hemos dicho. Tiene líneas de investigación, la polineuropatía por quimioterapia. Eso tiene que ser muy interesante porque con tantas personas que tienen cáncer, pues luego tienen este tipo de patologías, luego las enfermedades neuromusculares y el manejo integral de la enfermedad de Steiner. Cuénteme, la enfermedad de Steiner, ¿en qué consiste? Es una enfermedad muy interesante. Es una enfermedad muscular, la más frecuente del adulto, que se produce por una mutación en una proteína y hace que el paciente tenga debilidad muscular, pero que además tenga alteraciones en muchos otros órganos y tejidos. Es una enfermedad que puede producir afectación desde los ojos, que produce cataratas, hasta el corazón, pasando por diferentes alteraciones endocrinológicas, afectaciones respiratorias. Es una enfermedad muy interesante. Está bien. Los pacientes se sorprenden cuando nosotros decimos que es una enfermedad muy interesante, porque realmente desde la visión del clínico, del hombre que trabaja en un elemento, es como alguien que tiene cualquier actividad y surgen cosas sorprendentes, ¿no? Es una combinación, y diagnosticarla da mucha satisfacción porque es sacarla de su realidad, de su contexto. ¿Quién era Steiner? Pues Steiner fue un médico alemán que fue el que describió la enfermedad de principios del siglo XX y describió los síntomas cardinales de la enfermedad. También se llama distrofia miotónica. Es una enfermedad que tiene esa característica, que es la miotonía, que hace que a los pacientes les cueste relajarse después de hacer una contracción voluntaria, especialmente en los músculos de las manos. Hay a veces medicamentos que generan trastornos de ese tipo, ¿sí? Pero son muy pasajeros, ¿no? Sí. Algunos medicamentos, incluso algunas situaciones. Hace nada, en la final de Roland Garros, Nadal tenía un vendaje en la muñeca y empezó a tener pequeños calambres en las manos. Los síntomas son parecidos a los que pueden tener los pacientes con enfermedades. Ya, digo que algunas medicaciones, porque algunos pacientes me han comentado que desaparecen, ¿no? Pero tienen una sensación momentánea de inestabilidad psicológica por culpa de que ven que duele cuando se intentan volver a la normalidad la mano. Bueno,
Bueno, nosotros hemos preparado un informe para situarnos sobre este asunto, porque la enfermedad lateral amiotrófica. Según datos de la Sociedad Española de Neurología, cada año se diagnostican unos 900 nuevos casos de esclerosis lateral amiotrófica en España, y ya serían cerca de 3.000 los afectados en nuestro país. Se trata de una patología que ataca a las neuronas que controlan los músculos voluntarios y que avanza hasta la parálisis. Más conocida como ELA, la enfermedad atrofia progresivamente todos los músculos, excepto el corazón, los órganos de los sentidos, los esfínteres, la función sexual, y además no afecta a la capacidad intelectual. Se diagnostica habitualmente entre los 40 y los 70 años y es más frecuente en varones. Y aunque los síntomas varían según cada caso, los más habituales son la debilidad en las extremidades, cambios en el habla, dificultad para tragar y una anormal pérdida de masa muscular o de peso. En la actualidad se desconoce su causa, aunque existe un tipo de ELA familiar o genético que aparece en el 5% de los casos. Además, no tiene cura conocida, por eso es imprescindible fomentar la investigación y los ensayos clínicos para buscar un tratamiento efectivo para la enfermedad. Bueno, vamos a tener mucho tiempo en este espacio para hablar de la ELA, ¿no? De la esclerosis, que antes he dicho enfermedad, pero es esclerosis. Usted tiene ahora que contar, solo tiene 3 minutos, 4, para contar los elementos fundamentales que no conviene olvidar jamás sobre la ELA. ¿Qué diría? Pues la ELA es una enfermedad neurodegenerativa, de las más frecuentes de las enfermedades neuromusculares, que produce una pérdida progresiva de fuerza por la muerte de las motoneuronas, que son las neuronas que se encargan de controlar el movimiento voluntario. Es una enfermedad que hoy por hoy no tiene cura y en la que todavía no hemos desarrollado tratamientos que modifiquen de manera significativa la historia de la enfermedad, la historia natural de la enfermedad, y que hace que el paciente vaya teniendo lentamente una pérdida de funciones de movimiento, que a veces son tan lentas al principio que son difíciles de diagnosticar. Es bastante habitual que los pacientes tengan un diagnóstico con cierto retraso, es uno de los problemas que tenemos, y que hace que el paciente vaya, como digo, perdiendo diferentes capacidades en sus movimientos y que vaya necesitando cada vez más ayudas para hacer una vida normal. Hoy por hoy, como digo, no hay un tratamiento curativo, pero sí se han desarrollado otro tipo de tratamientos sintomáticos, fundamentalmente a través del abordaje multidisciplinar, es decir, a través de la colaboración de diferentes especialistas que intentan paliar los síntomas que van padeciendo los pacientes y hacer que tengan una calidad de vida lo más alta posible. Existen formas hereditarias que son poco frecuentes, más o menos una de cada 20, una cosa así, que pueden ser transmisibles, pero todavía queda mucho por estudiar. Es una enfermedad realmente devastadora y que necesita que se hable de ella, como estamos haciendo aquí hoy, que necesita que se investigue más, porque sin investigación no se puede avanzar, y que además necesita visibilidad social y un interés por parte de la Administración para que los pacientes que tienen estas pérdidas que son muy rápidas puedan acceder a ayudas sociales que, bueno, en España existen, pero el proceso de otorgarlas es más lento que la evolución natural de la enfermedad, de modo que generalmente no llegan a tiempo para ayudar a los pacientes a hacer una vida y a sus familiares a hacer una vida, vamos a decir, plena o más fácil. Está bien. Bueno, usted ha cumplido más o menos, ha tardado casi 4, pero bueno, Vaya. se lo vamos a perdonar porque estaba hablando de algo que nos importaba mucho. Mire, vamos a dar, usted ahora mismo si acabara el programa habríamos dicho lo más importante, he oído que no se cura, pero eso es una especie de crueldad infinita, ¿no? Pero hay también situaciones en las que ustedes pueden hacer mucho por mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Tenemos que incidir sobre eso, las últimas investigaciones, qué es lo que funciona mejor, todos esos asuntos que vamos a tratar. Mientras tanto, vamos con las noticias de actualidad. Buenos días, Ana. Buenos días. Según la Fundación Española contra la Drogadicción, más del 20% de los jóvenes españoles sufre o padece algún signo de depresión. Aún así, pesan menos de lo que deberían, un dato que preocupa a los expertos.
Joven entre 15 y 29 años, preocupado por su imagen, la mayoría, un 88%. La talla 38 como mucho y sí, se le da mucha importancia. Hay una imagen de lo que es el cuerpo perfecto y sea como sea, tú tienes que intentar estar así. Y si consideran que no tienen el cuerpo perfecto, más de la mitad de los encuestados cambiaría algo de su aspecto. Las chicas, sobre todo, se quitasen unos cuantos kilos. 4 de cada 10 se ha puesto a dieta, una media de 3 veces al año. Voy a estar sin comer una semana. No es que estuviera gorda, es que como veía a las demás chicas, Instagram y todo, pues estar así como unos espaguetis, pues yo también veía necesario pues estar así. Ellas no están conformes con su cuerpo y sufren más enfermedades crónicas. Ellas van más al médico. En el último año el 83% de ellas ha acudido frente al 73% de ellos, 10 puntos más, importante. Pero los chicos también cambiarían su imagen. Podría engordar algo más. Una ropa muy clara, no me la pongo porque yo me veo mal. La mitad dicen que están deprimidos. Hasta llegar a sentirse inferior a las demás, ver a una chica muy guapa por ahí y decir, es que qué fea soy. Pero no acuden al psicólogo si necesitan ayuda. ¿Qué tendrá la neurología que cuesta tanto de tratar, verdad? Porque, mire, fue en 1869 Jean-Marie Charcot que descubrió un síndrome parecido, que le llamó precisamente esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Estamos hablando del libro, este libro que atraía a usted, se lo he quitado un poco, ¿no? Este es el libro de las enfermedades neuromusculares, ¿no? Este libro posiblemente sea uno de los manuales más consultados por los residentes interesados en la neurología, en esta parte de la neurología, ¿no? Y también por médicos que quieren repasar en algún momento alguna cuestión. Bueno, en él participa usted también, por eso lo traía, ¿no? Me he ido a la página 147, esclerosis lateral amiotrófica, y claro, cuando empiezan con Charcot, acabamos siempre en eso, no tiene cura, ¿sabes? Ese tipo de cuestiones que son tan duras, ¿no? A mí, ¿cómo la esclerosis lateral amiotrófica tiene comorbilidades o no? Sí, bueno, en principio es muy habitual que los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica tengan problemas nutricionales por las dificultades que tienen muchas veces para tragar y para alimentarse adecuadamente, eso que hace que pierdan mucho peso, y sobre todo también tienen alteraciones respiratorias, ¿no? Cuando se afecta la musculatura que controla la función respiratoria, que nos ayuda a respirar, los pacientes tienen dificultad para respirar. Quizás los avances más importantes que han ocurrido en los últimos años en el tratamiento de la ELA son los dirigidos a mejorar la nutrición y la respiración. Pero hay varias cosas que yo he visto que me inquietan mucho, ¿no? Y no acabo... La variabilidad genética que tiene, ¿no? O sea, cuando decimos este señor tiene una herencia poligénica, es que tiene un cáncer de pulmón, de próstata, pero es que esto es una variabilidad genética dentro de un gen prácticamente, ¿no? Entonces... Sí, bueno, habría que distinguir. Por un lado están las ELAs genéticas, las ELAs hereditarias, que suponen un 5 o un 10%, en los que la enfermedad se produce porque hay una alteración en el gen. Curiosamente, algunos pacientes tienen alteración en ese gen y no desarrollan nunca la enfermedad. Y luego, el resto de las ELAs, las que aparecen esporádicamente, las ELAs esporádicas, probablemente ocurren porque hay un tipo de ambiente genético que favorece que con otro factor ambiental se desarrolle la enfermedad. Aunque es una enfermedad relativamente frecuente, es una enfermedad compleja y hay mucho que todavía no sabemos. Pero sin duda hay factores genéticos que influyen, aparte de, por ejemplo, también la edad, ¿no? Como se ha comentado antes, es más frecuente la ELA en pacientes de mayor edad, así que la edad es un factor también importante. Pero a mí no me gusta nada la lotería médica, es decir, que te toque, porque no nacemos todos iguales, es lo más injusto. Las enfermedades, que naces con una enfermedad rara de origen genético y ya parte de tu vida de otra manera. Eso no tendría que ser así, ¿no? Pero bueno, pasa. Pero luego resulta que la edad, luego hablaremos de la edad porque me inquieta mucho un factor, el estrés oxidativo. El estrés oxidativo está en relación con la vida, con la actividad, con el tabaco, con los malos hábitos de consumo, con la falta de una buena nutrición, con todo eso. ¿Influye en el que se desenlace un ELA? Pues sabemos que las motoneuronas se mueren en parte por el estrés oxidativo, pero no se ha identificado claramente un factor de riesgo que se relacione con la muerte de estas motoneuronas. Quizás el más conocido es el del ejercicio físico intenso.
Durante mucho tiempo se ha visto una leve asociación entre los pacientes que hacían ejercicio físico intenso, especialmente deportistas de élite, que podían desarrollar la ELA. De hecho, en Estados Unidos a la ELA se le llama enfermedad de Lou Gehrig, que fue un jugador de béisbol muy famoso de los New York Yankees. Y bueno, lo que no cabe ninguna duda es que cuando un personaje famoso, un deportista famoso, que es una de las personas más famosas que hay ahora, padece una enfermedad de este tipo, su repercusión mediática es enorme. Claro, pero no podemos ver solo una causa-efecto en ese tema. Es un poco, forma parte del anecdotario del ELA, ¿no? Y que les viene muy bien a ustedes porque la gente se entera y acuden más pacientes, porque lo importante es sacarlo cuanto antes. Porque no voy a hablar de la duración, desde que se diagnostica hasta que se mueren. Porque es que me parece terrible. Es que ahora que curamos el 50% o más de los cánceres, estamos todavía aquí. Así que... Bueno, es muy variable. A mí me gusta siempre hablar de Stephen Hawking, que posiblemente es la persona con ELA más famosa de la historia, que fue diagnosticado de ELA a los 20 y pocos años y ha vivido más de 70 y ha sido uno de los científicos más importantes del siglo XX, ¿no? Pero yo le voy a contar el promedio de edad a cuánto mueren los ELAs y rompe todas las estadísticas. Sí, es verdad, es una excepción. Es una excepción. ¿Por qué será? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Es desde luego una forma de ELA algo le darían, especial. ¿No? Me refiero que le darían, hay muchos antioxidantes, ¿no?, de todo tipo. El zinc, el selenio, el coenzima Q10, hay muchos antioxidantes. ¿Se los pondrían todos cada mañana al desayuno? ¿No? No lo sé, no fui su neurólogo. ¿Ustedes le dan antioxidantes a los...? Bueno, el único tratamiento que tenemos aprobado ahora para la ELA es un tratamiento que tiene un efecto antioxidante. La verdad es que tiene varios mecanismos de acción, no queda muy claro cuál es el que funciona más, pero funciona fundamentalmente a través de reducir ese estrés oxidativo que acaba haciendo que la neurona se muera, ¿no? Es que claro, hay gente, luego hay un 15-20% de pacientes que pueden acabar con un problema vulvar importante, una parálisis vulvar. Eso es. Es terrible eso, porque eso... Pues sí, las formas vulvares de ELA son aquellas que afectan a los músculos que están en torno a la región craneal. Son los músculos que nos ayudan a hablar, a tragar y a respirar. Y esos pacientes son los que tienen una afectación más importante, ¿no? Los síntomas son más graves, ¿no? Es que se nos va a ir el tiempo. Con usted me quedaría 2 días seguidos hablando de esto, pero fuimos a su departamento para diagnosticar un ELA, vimos que hacía falta un electromiograma, ustedes lo hacían, usted lo hizo. Vamos a verle en pantalla a usted mismo. Bueno, vamos a hacer un electromiograma. El electromiograma es una extensión de la exploración neurológica que nos permite estudiar el funcionamiento del sistema nervioso periférico, es decir, de los nervios y de los músculos. Vamos a hacer 2 cosas diferentes. Uno es lo que llamamos los estudios de conducción o electroneurograma, que son unos calambres que vamos a dar sobre tus nervios para ver cómo transmiten la información, que es lo que hacen normalmente. Después vamos a hacer un electromiograma de aguja con el que vamos a ver cómo funciona el músculo. Para eso utilizamos una aguja muy finita en el que vamos a pinchar uno de tus músculos débiles y para ver cómo funciona. De esa manera vamos a saber dónde está el problema. Si el problema está en el nervio, está en el músculo, está en la unión entre el nervio o el músculo o si está en algún otro sitio. El electromiograma fundamentalmente sirve para localizar cuál es la parte del sistema nervioso periférico que no funciona bien. Vas a notar un pequeño calambre. ¿Bien? Sí. Tenemos que medir la longitud del nervio para poder calcular la velocidad, que es una cosa importante para distinguir unas enfermedades de otras. En este caso, el funcionamiento de este nervio es completamente normal. Bueno, aquí podemos ver y oír cómo funciona este músculo. Menos fuerza. Un poquito más. Muy bien. Perfecto. Y este electromiograma es típico de una afectación del músculo, es decir, de una miopatía. El músculo puede fallar porque no le llega bien la información, es decir, porque hay un problema en el nervio, porque hay un problema en la unión entre el nervio y el músculo, o porque hay un problema en el propio músculo. Viendo cómo funciona el músculo desde dentro, podemos decir
a qué nivel, a qué altura está el problema. En este electromiograma lo que vemos es un patrón típico de una miopatía, es decir, de una enfermedad muscular. Y esto nos permite decir a la paciente que muy probablemente el problema está en el músculo, es decir, que tiene una miopatía y no otra enfermedad. Bueno, después de ver el diagnóstico, como se realiza con el doctor Gerardo Gutiérrez, que es aquí con nosotros, GG, ¿no? El doctor GG. Bueno, vamos a ir con un asunto que es muy interesante, que para nosotros lo más importante, que es el testimonio, ¿no? Testimonio. Javier Saz estuvo hablando precisamente con... Es el caso de Jorge Murillo, un ingeniero al que diagnosticaron de ELA. Vamos a verlo. Es muy difícil recibir un diagnóstico así con 30 años, y con toda la vida por delante, cuando empiezas a despegar, a formar tu hogar. Es muy duro. No hay dos personas que evolucionen exactamente igual. Puede ser parecido, pero cada enfermo de ELA es único y debe tratarse y ser atendido como tal, de forma personalizada. Cuando la voz y la movilidad de las manos se pierde, únicamente nos queda la mirada como medio de comunicación. Por lo que se hace imprescindible un comunicador por mirada que dé cierta autonomía al afectado. La ELA no solo cambia tu vida, sino la de todas las personas que te quieren y están contigo. Porque vivir con ELA es tener a la persona que quieres a 1 milímetro de ti, y no poder tocarla. O no poder decirle un te quiero, o darle un beso. Eso es vivir con ELA. Quedarte encerrado dentro de tu propio cuerpo. Necesitamos que se nos conceda el máximo grado de minusvalía, dependencia y gran invalidez desde el diagnóstico, para poder anticiparse a las necesidades que se van sucediendo, y no que lleguen con el enfermo fallecido. Necesitamos una ley de dependencia acorde a nuestras necesidades. No somos personas mayores ni con problemas cognitivos. Necesitamos más subvención de los productos de ayuda, como son un comunicador de mirada y una silla de ruedas acorde a las necesidades de cada afectado en cada etapa. Derecho a poder comunicarnos. Necesitamos más investigación. Y seguro que me dejo muchas más. Puede parecer difícil enviar un mensaje de esperanza a un enfermo de ELA, ya sea reciente o no, más siendo realistas en cuanto a la situación actual en España en ayudas y de investigación. Pero a día de hoy, es cuestión de tiempo que llegue algo. Porque nosotros no somos los raros, es la enfermedad. Seguimos siendo las mismas personas, con los mismos sentimientos, solo que no podemos expresarlos. Os necesitamos a todos, porque nadie está exento de que un día aparezca esta asesina de 3 letras en su vida o en la de un ser querido. Y todo lo que se consiga hoy, te puede salvar la vida mañana. Juntos venceremos ELA. No sé. Bueno, ya hemos visto... Es como... Tiene un cierto dramatismo, ¿no? Por ser concretos. Pero claro, las cuidadoras o los cuidadores son muy importantes en el ELA, ¿no? Usted lo sabe perfectamente. Bueno, nosotros también hemos querido que vean eso. Luego seguimos hablando del ELA, en concreto de la parte más científica, pero veamos en qué consiste el trabajo de los cuidadores. Es una enfermedad que desgasta, que aunque tú tengas ganas de luchar y de estar al lado de la persona que quieres, día a día te vas encontrando más cansado, vas sintiendo más el peso de la enfermedad, la evolución de la enfermedad, y si no tienes las ayudas que necesitas como cuidador, se va a hacer imposible. Llegará un momento en que se hace imposible, y también es imposible delegar, aunque tengas otros cuidadores ajenos a la familia, el peso está en la familia y en el cuidador cercano. Entonces necesitamos apoyo psicológico, eso ante todo, porque si nos desestabilizamos nosotros, no podemos ayudarles a ellos. Que podamos también compaginar con nuestros empleos, porque realmente el cuidador muchas veces no puede dejar de trabajar. Y sobre todo que se reconozca en la sociedad, que haya un protocolo para cuidadores, que las asociaciones y los servicios públicos nos formen, nos tengan en cuenta, y a día de hoy creo que no estamos reconocidos ni tenemos las ayudas que realmente necesitamos. Bueno, estamos ante un problema, después de ver el mundo del diagnóstico. Llegan tarde al diagnóstico, ¿no? Sí, hay cierto retraso, alrededor de 1 año e incluso más. Vale. Luego hemos visto cuál es el comportamiento de los pacientes, cuál es la adversidad de la enfermedad. Usted ha hablado de los tratamientos de distinto tipo, hemos visto la cuidadora, pero ¿la rehabilitación es buena? Es fundamental. Fundamental, bien. ¿La psicoterapia? Quizás más importante todavía, tanto para el paciente como para los cuidadores.
¿Tienen trastornos del sueño? ¿Hay que tratarlos? Pues puede haberlos y se pueden tratar y se puede conseguir que los pacientes mejoren, sí. ¿Tienen un exceso de salivación los pacientes? Sí, es habitual que como no pueden tragar, se acumule saliva en la boca y es algo que les resulta muy molesto. Y eso tiene tratamiento que produce mejoría sintomática muy importante. Hay una palabra médica que me gusta mucho que es la labilidad, en este caso emocional, la tendencia inmediata como algo muy especial que te conduce a emocionarte por cualquier cosa. Sí. ¿Es frecuente? Digamos que eso lo tienen más o menos un 20% de los pacientes y es una cosa muy característica de la ELA. Es eso, es la tendencia a emocionarse, generalmente con un llanto o a veces con una risa casi explosiva, con circunstancias que no son tan emocionantes. Y la espasticidad, que es otra palabra que me encanta, que es muy neurológica, espasticidad. Claro, la espasticidad es muy típica de esta enfermedad. ¿Cómo la definiría usted? La espasticidad es un aumento del tono muscular que ocurre por una lesión de las primeras motoneuronas o de la vía piramidal. Y se puede tratar, tenemos tratamientos que funcionan bastante bien y que consiguen ayudar mucho a los pacientes. ¿Pero cómo lo siente un paciente la espasticidad? Como una rigidez muscular que le impide mover los músculos con soltura. Con soltura. Bueno, ¿y tienen calambres musculares? Pues sí, también es otro de los síntomas que pueden tener los pacientes y que pueden mejorar también con tratamiento. Estos pacientes, claro, lógicamente tienen una sensación de fatiga continua y permanente. Sí, es uno de los síntomas que más cuentan los pacientes y para los cuales también tenemos algunos tratamientos que pueden ayudar a mejorar. Ustedes, todo esto que les he contado ahora es muy importante, pero están centrados en la investigación. Bueno, yo creo que tenemos la obligación de exigir a nuestros gobiernos, a la administración, que inviertan en investigación. Es la mejor manera de avanzar, pero no solo, también en que haya unidades con todos los profesionales necesarios que atiendan bien a los pacientes. Pues yo todo esto me lo he estudiado con su libro, que es este. El libro que colaboran muchos especialistas, en los que he visto que usted tiene, que se llama Enfermedades Neuromusculares, que tiene 4 capítulos. Así que ya saben, hoy es un día muy especial. Sepan que tenemos una asociación, la asociación que se llama ADELA, que es de pacientes con este tipo de patologías. Me gustaría que lo recordaran, que lo rotuláramos, que pusiéramos ADELA, la asociación, que es muy interesante, porque aunan un trabajo conjunto de qué es lo que va mejor y qué es lo que va peor, y todos juntos parecen un equipo que luchan contra el mismo factor, diríamos, que tienen en contra, que es esta patología que ha celebrado días atrás su Día Internacional. Bueno, le he traído esto porque, como ya va viniendo por aquí muchas veces, le he traído uno de los bolígrafos pluma más corporativos que tenemos, es muy bonito, tiene el nombre de A3 Media, y me gustaría que siempre que hiciera una receta se pusieran bien, que acertara. Muy bien. Muchas gracias. Pues para usted. Y a todos ustedes indicarles, como siempre, que seguiremos aquí al día hablando de salud.